Henri Lefebvre fue un filósofo marxista francés del siglo XX. Intentó realizar un estudio profundo de toda la obra de Marx e introducir la verdadera comprensión del marxismo en su conjunto en Francia. Esto le llevó a adoptar una posición muy crítica con derivas del marxismo como la versión soviética o incluso con interpretaciones de tipo estructuralista como la de otro filósofo francés del siglo XX, Louis Althusser. El pensamiento de Lefebvre muestra conexiones evidentes con la sociedad del espectáculo de Guy Debord, de quien fue amigo, y con el primer Baudrillard, de quien fue director de tesis. Lefebvre es hoy recordado, sobre todo, por la considerada como su aproximación más original, la que le interesó durante los años 60 y 70, la del espacio. Su intención de elaborar una teoría general del espacio, físico, mental y sobre todo social, como vía filosófica y dentro de una interpretación marxista, desde la comprensión de toda la obra de Marx que permite, precisamente, su adaptación a los nuevos problemas y situaciones dados en el siglo XX. A introducir esta parte del pensamiento de Lefebvre es a lo que vamos a dedicar este vídeo. Introducir, porque la obra de Lefebvre es muy extensa. Es ya muy extenso el libro en el que culmina esta parte de su pensamiento, la producción del espacio. Pero además, Lefebvre es a la vez un autor árido y profundo. No quiere renunciar ni a explicarse concienzudamente, ni a utilizar conceptos filosóficos, ni tampoco a realizar un profuso repaso histórico y buscar casos y ejemplos de todo tipo. Así resulta que no es de lectura fácil ni puede ser abarcado aquí tampoco. El espacio es un producto. Esta es la hipótesis de trabajo de Lefebvre. Intuitivamente, esta afirmación puede producir rechazo o aceptación. Lefebvre se prepara para el rechazo. Cree que le vamos a decir: el espacio es. Punto final. El espacio es algo real, existente, aséptico, ajeno a cualquier ideología. Porque, de hecho, el espacio ha sido reiteradamente infraanalizado por los filósofos, más preocupados por su pareja habitual, el tiempo. Pero, en realidad, si no observamos el espacio, si no lo analizamos, si no construimos una teoría general sobre él, no vamos a ninguna parte, nos viene a decir Lefebvre. La filosofía desde los griegos se supone que existe para pensar en cómo vivir mejor, en la vida buena, como diría Aristóteles. Y eso no se puede hacer sin analizar el espacio. En algún sitio estás viendo esto. En algún sitio vives, trabajas o estudias, te relacionas con los demás o no te relacionas. Todo ello debería ser objeto de comprensión y análisis, pero profundo y completo, no meramente urbanístico o arquitectónico. Y, sin embargo, los filósofos saltan del espacio euclidiano de la res extensa, la realidad objetiva, mensurable que está ahí, como si nada ni nadie lo hubiera creado o producido en términos de Lefebvre, a directamente marcharse al espacio mental, con el cogito cartesiano o con las propias formas a priori de Kant. El espacio físico, el espacio mental, se manejan como si tal cosa. Se da una desorbitada preponderancia al espacio mental y, de paso, nadie parece pararse a considerar qué sería el espacio social. Y todo espacio, mental, físico o social, es producido. Y sobre todo, el determinante para la posibilidad de vida buena es el social. El espacio social es un producto social. El espacio contiene relaciones sociales y es preciso saber cuáles, cómo y por qué. Vivimos acostumbrados a tratar el espacio como aséptico, vacío, objetivo, como algo que
viene dado, o en su caso ordenado, de forma objetiva y con intención meramente racional, no ideológica. Pero Lefebvre está empeñado en mostrar que nada de esto es cierto. Lo primero que pasa es que el espacio donde nos encontramos, con un 99,99% de probabilidad, no es espacio natural, tal cual era el planeta antes de que llegara el Homo sapiens, sino espacio producido, o sea, espacio resultado de algo que interviene en un proceso de producción. Pero además, la forma de tratar el espacio, no solo las decisiones que se toman sobre él, sino el mero hecho de presentar el urbanismo, la ordenación del territorio o la arquitectura como ajenos a la ideología, es ideológico. En lo referente al espacio, Lefebvre señala que vivimos entre dos ilusiones. La ilusión de transparencia, que sería la ilusión de inocencia del espacio, y la ilusión realista, el tratar al espacio como lugar lleno de cosas, como cosa en sí mismo. Lefebvre se aproxima a esa teoría general del espacio que quiere elaborar desde la óptica filosófica de Hegel y Marx, es decir, la dialéctica. Y así subraya que el espacio, la producción del espacio, es un proceso y no está terminado, y que la dialéctica se da en tríadas, no por simple oposición. Todo es mucho más complejo de lo que aparenta, nada desaparece totalmente, todo se relaciona y tiende a confundirse en el análisis. Lefebvre introduce su propia tríada dialéctica en lo referente al espacio. El espacio percibido, el espacio concebido y el espacio vivido, a las que hace corresponder prácticas espaciales, representaciones del espacio y espacios de representación. Desde un punto de vista hegeliano, el asunto encaja bastante bien. Espacio percibido, momento en sí. El sujeto percibe el espacio como es. Pero espacio concebido, momento para sí. El sujeto también imagina y modifica ese espacio dado. Y finalmente espacio vivido, la unión, momento en y para sí, entre lo percibido y lo concebido, que genera finalmente la experiencia vivida. Pero, importante, esta tríada no trata de momentos sucesivos o aislados, sino de momentos que se dan a la vez, de elementos que se superponen y en cada momento histórico pueden tener un peso distinto. Todo está enlazado y superpuesto cuando analizamos la dialéctica del espacio. Eso sí, el motor del proceso dialéctico, también en el caso del espacio, será la contradicción. Y de fondo, como Lefebvre quiere además aplicar a Marx, la lucha de clases, relaciones productivas, cambios en el modo de producción. Lefebvre quiere ser verdaderamente marxista, para lo cual no se quiere quedar en la repetición de Marx, sino, tras haber llegado a una auténtica comprensión de su método y sus conceptos, interpretar la realidad, una realidad del siglo XX, del neocapitalismo que no es igual a la observada por Marx. Así Lefebvre nos dice, según la teoría marxista tal cual, el espacio social formaría parte de la superestructura. Pero esto no es válido ya, porque se queda corto. Ahora, el espacio debería situarse dentro también de las fuerzas productivas. El modo de producción organiza o produce su espacio y su tiempo, a la vez que algunas relaciones sociales. Es así como se realiza. Cada tipo de sociedad conforma su espacio específico. Esto lo estudia Lefebvre a través de numerosos ejemplos y desde múltiples ángulos,
De hecho, le sirve para hacer todo un repaso histórico sobre las prioridades o motivos, no solo que explican el tipo de espacio producido, sino que explican cambios profundos en la sociedad, la economía política. Desde, por ejemplo, ¿por qué surge la perspectiva en el Renacimiento? Un tipo de representación del espacio o espacio concebido. ¿Por qué se puede manejar ese lenguaje en ese momento? ¿Y cómo eso afecta al espacio vivido finalmente, a la ciudad? ¿Qué efecto tiene en la importancia de las fachadas en las ciudades italianas del siglo XVI? ¿O cómo el tipo de espacio desde Grecia o Roma se expresa más en el templo o el monumento? El excedente del botín de guerra se gasta así. ¿Y cómo cohesiona la sociedad? ¿O cómo se puede explicar el paso de la acumulación de capital al capitalismo por una basculación del peso del campo a la ciudad en Europa occidental, que ahora pasa a dominar el territorio política y económicamente? El espacio, que no es una cosa simplemente, contiene, como las cosas, que tampoco son cosas simplemente, y disimula relaciones sociales. Bien, el espacio es producido y la producción del espacio refleja el progreso de las fuerzas productivas. Es más, si llevamos esto más allá, la producción de un nuevo tipo de espacio es producto de un nuevo modo de producción. Ahora estamos en el neocapitalismo y vivimos en el tipo de espacio producido por él, lo que Lefebvre llama espacio abstracto. Su intención o deseo o previsión de futuro será que, como proceso dialéctico que estamos tratando, ese espacio abstracto muestre sus contradicciones y ellas, gracias al motor dialéctico que es la lucha de clases, nos puedan llevar a un nuevo tipo de espacio, el espacio diferencial. Solo la lucha de clases tiene capacidad diferencial, solo a través de una nueva dialectización de la reapropiación del espacio dado se logrará la transformación. Pero, ¿qué es el espacio abstracto? Es un espacio homogéneo y fragmentado a la vez. O mejor, es un espacio aparentemente homogéneo, un espacio cuya meta es mostrar homogeneidad, aunque es un espacio cada vez más fragmentado desde el nivel local al global. El espacio abstracto es una de las consecuencias de la Revolución Francesa y se puede rastrear hasta Haussmann, el arquitecto urbanista que reformó París en el siglo XIX. Lefebvre, con sus tríadas, identifica tres formantes del espacio abstracto: el geométrico, el elemento filosófico que toma al espacio euclidiano como espacio absoluto; el visual, que contiene ese elemento especular o la espectacularización de Guy Debord; y el fálico, que expresa la fuerza y violencia del espacio abstracto en verticalidad. Y es de hecho el único material, porque tanto el geométrico como el visual son espejismo, contribuyen a esa falsa homogeneidad que se ve en el plano. El fálico es algo, y ese algo es valor de uso y exclusivamente político, según Lefebvre. El espacio abstracto es ilusión, reflejo, falacia, falsa conciencia. Es confusión entre el espacio de verdad y la verdad del espacio. Lo llama abstracto por todo esto, por la falacia y la especularidad de la abstracción cuando se trata de espacio. Esa falsedad, la falsa homogeneidad, la falsa racionalidad en la que aquí es la representación del espacio la que domina totalmente en la tríada descrita por Lefebvre, queda integrada por los propios arquitectos. La Bauhaus o Le Corbusier
También los constructivistas rusos quedan incluidos. La arquitectura contemporánea se descubrió como instrumento al servicio del poder y del Estado, una fuerza reformista y conformista a escala mundial. Es muy conocida la división funcionalista de Le Corbusier de la ciudad en 4: hábitat, trabajo, circulación, ocio. Esta concepción de la ciudad, en cuyas consecuencias vivimos muchos de nosotros aún, es expresión del espacio abstracto de Lefebvre. Presentación aséptica, teóricamente carente de ideología, que reorganiza la vida y destruye la ciudad como espacio social. El espacio público se transforma en un conector, circulación. Sirve para llevarte del punto A al B. Y es necesario el desplazamiento porque el hábitat está a 15 kilómetros del trabajo y a 25 del centro comercial o de ocio. Las mejoras asépticas también consisten en mejorar el transporte, la conexión, para acortar el tiempo que pasas en esa conexión, que es para lo que sirve el espacio público. Y a ambos lados de esa conexión se extienden diferentes formas de aislamiento creciente. Las oficinas ya no son oficinas, son espacio empresarial, que tiene sus propios corolarios, servicios que contribuyen a aislar a los trabajadores, por ejemplo. Toda esta asepsia es una forma de ideología urbanística que se proclama ciencia, pero responde a un marco de valores determinado, que no es más que gestión capitalista del espacio. El espacio se inscribe en su totalidad en el mundo de producción capitalista modernizado. Se utiliza para la producción de plusvalía. La tierra, el subsuelo, el aire y la luz se incorporan a las fuerzas productivas y a los productos. El capitalismo se lanza al sector inmobiliario porque es una forma excelente de hacer circular el capital. Se lanza a la producción del espacio, a la destrucción creativa, a la escasez del espacio programada en los centros históricos, de los que se expulsa a determinados grupos, para los que construye barrios en el extrarradio. En fin, se lanza a lo que sabe hacer, organizar el consumo programado. El espacio abstracto es un mecanismo de manipulación de las clases medias. Pero volviendo al proceso dialéctico, el espacio abstracto contiene sus propias contradicciones específicas. La alienación urbana en vez del habitar, porque la zona hábitat, si asegura algo, es que el concepto habitar se evapore en favor de una especie de cotidianidad programada, un estado de alienación generalizada. La contradicción fundamental del espacio abstracto, según Lefebvre, es la homogeneidad frente a la fragmentación. Pero ¿se puede aprovechar esa contradicción en favor de un espacio diferencial? El espacio es instrumento de poder capitalista y estatal y burocrático. El margen para la reocupación del espacio, para la continuación de su dialectización es terriblemente estrecho. ¿Fuerzas, grupos o poderes locales? Lefebvre se lo pregunta. Cree que cualquier intento será reprimido desde los poderes estatales y a la vez se maravilla de la capacidad de resistencia de las ciudades a la planificación, de los rebrotes de vitalidad social en lugares marginales y barrios olvidados. Mientras persista la cotidianidad en el espacio abstracto, con sus muy concretas coacciones, mientras solo tengan lugar mejoras técnicas de detalle, frecuencia y rapidez de los medios de transporte, comodidad relativa, mientras la conexión entre los espacios de trabajo, ocio, residencia, dependa de la instancia política y su control, el proyecto de cambiar la vida tan solo quedará como un eslogan político, tan pronto abandonado como recobrado.
casi 50 años después de la escritura de este texto? ¿Ha cambiado algo?